Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulo 661. Ser abrazado por una mujer que tenía una gran figura y que estaba más importante. Desnuda. Hizo que Matthew se quedara despierto con el corazón latiendo con fuerza. Sin embargo, rápidamente se calmó. No. Tengo una esposa. Después de respirar profundamente, Matthew se volvió hacia un lado y cubrió a Crystal con la manta. Luego, se levantó. Enrolló a Crystal con la manta y la dejó en la cama. Crystal gritó de sorpresa. ¿Qué estás haciendo? Déjame ir en este instante. Matthew la miró y vio que las mejillas de Crystal se sonrojaban. Su mirada era encantadora y su cabello estaba desordenado. Si cualquier otro hombre la viera así, probablemente habría perdido el control. Matthew no se atrevió a echar otro vistazo ya que, después de todo, era un hombre lleno de vigor. Señorita Harrison. Estoy casado. Matthew gritó para enfatizar de nuevo. Crystal respondió. Ya te lo dije. No me importa. Me gustas. No importa si tienes esposa o no. Todavía me gustas y quiero estar junto a ti. ¿Es eso incorrecto? Con el ceño fruncido, Matthew dijo. Lo siento. Pero amo mucho a mi esposa. Crystal respondió. No te pedí que te divorciaras de ella. Mientras pueda estar contigo. No me importa el estatus. En ese momento, Matthew sintió como si estuviera a punto de coger sangre. ¿De qué está hablando? Luego, Matthew dijo. Pero no puedo traicionar a mi esposa. Después de un momento de silencio, las lágrimas brotaron de los ojos de Crystal cuando dijo. ¿Me miras? ¿Crees que estoy sucio porque he salido con algunos hombres antes? Cometí muchos errores en el pasado. Así que no te pediré nada porque no estoy calificado. Solo quiero acompañarte. ¿Es eso incorrecto? Mientras Crystal hablaba, empezó a llorar. Ver llorar a Crystal hizo que Matthew entrara en pánico. De hecho, el pasado Crystal fue arrogante, rebelde y vanidoso. Como cualquier otro niño rico de segunda generación. En ese momento, Matthew realmente la despreció. Sin embargo, desde que comenzó una fundación para ayudar a los pobres, la opinión de Matthew sobre ella había cambiado drásticamente. Quizás era ignorante cuando era joven e hizo algunas cosas repugnantes. Sin embargo, es raro que una persona se dé cuenta de sus errores y esté dispuesta a corregirlos. Realmente he cambiado mi visión de ella. Sin embargo, solo hay espacio para Sacha en mi corazón. ¿Cómo puedo dejar entrar a alguien más? Señorita Harrison. No la desprecio. Al contrario. Admiro algunas de las cosas que has hecho. Eres una buena persona y te mereces a alguien mejor. Estoy seguro de que encontrarás a tu señor. Perfecto. Que será 1000 veces mejor que yo. Matthew dijo suavemente. Sollozando. Crystal susurró. Entonces déjame preguntarte. Si te hubiera conocido antes de que Sacha apareciera en tu vida, ¿me habrías elegido? Después de un momento de silencio, Matthew dijo solemnemente. Lo siento. Solo amaré a Sacha en esta vida. En esos 3 años en los que no tenía nada, silenciosamente asumió toda la carga por mí. Solo puedo usar el resto de mi vida para pagarle todo lo que ha hecho. Al escuchar esto, Crystal suspiró al comprender lo que significaban las palabras de Matthew. Sin embargo, pronto curvó sus labios en una sonrisa. No importa. Tu amor por ella no me impide amarte. No importa qué. Te amo y nadie puede cambiar eso. Matthew se quedó sin habla. ¿Qué está pensando ella?
Son todas las jóvenes de hoy en día tan atrevidas y desenfrenadas. Para evitar que Crystal creara más problemas, Matthew presionó su punto para dormir y la dejó dormir. En cuanto al propio Matthew, para evitar más accidentes, se sentó con las piernas cruzadas a un lado y practicó en silencio la habilidad divina. Lo especial de la habilidad divina era que podía practicar y descansar al mismo tiempo. Razón por la cual, aunque no durmió en toda la noche, Matthew todavía estaba lleno de energía al día siguiente y no se sentía cansado en absoluto. Capítulo 662. A la mañana siguiente, Matthew salió primero de la habitación. Cuando Crystal se despertó de su sueño, vio que Matthew se había ido y se sintió un poco consternada. Sin embargo, pronto se animó a sí misma. Se vistió y bajó las escaleras. Cuando Crystal vio a Matthew, no se avergonzó en absoluto. En cambio, charló y bromeó, como si nada hubiera pasado la noche anterior. El mercado negro se inauguró oficialmente hoy. Matthew y Crystal entraron juntos en el mercado negro y se dirigieron directamente a las cosas que Matthew tenía en sus ojos ayer. Todos eran materiales medicinales relativamente raros y Matthew los compró todos para guardarlos para uso futuro. El precio de estos materiales medicinales no era bajo y gastó casi 1 millón para comprar 7 de ellos. Sin embargo, para un medicamento que salva vidas, el dinero no es importante. En cuanto al horno, Matthew había preguntado y averiguado que los artículos preciosos debían dejarse para la subasta al final del mercado. Los dos no se dieron cuenta de que cuando estaban comprando, algunas personas los miraban en secreto desde la distancia. Este grupo de personas no era otro que Sanya y sus amigos a quienes les enseñaron una lección anoche. Lo que pasó anoche los enfureció. No pudieron hacerle nada a Crystal. Después de todo, ella era de la familia Harrison. Así que no se atrevieron a hacerle daño. Sin embargo, no estaban dispuestos a dejar que Matthew se escapara tan fácilmente. A sus ojos, Matthew era un niño de juguete que se despojó de Crystal y confió en el poder de la familia Harrison para hacer lo que quisiera. Podemos aceptar que Crystal nos enseñe una lección. Pero ¿qué derecho tiene Matthew a darnos órdenes? No puedo creer que Bastardo haya comprado tantas cosas. Realmente no se avergüenza de gastar el dinero de una mujer. Sanya dijo enojado. Es un gigoló profesional. Además, no está gastando su propio dinero. Así que, por supuesto, no será tacaño. Me pregunto qué diablos ve Crystal en él. La gente como él ni siquiera está en condiciones de buscar mis zapatos. Herman dijo con amargura. Es solo un perdedor que se despoja de las mujeres y confía en el poder de otras personas para intimidar a los demás. ¿De qué estar orgulloso? Puedo matar a un hombre como él con una mano. Morin dijo con desdén. Aunque se quejaban de Matthew, solo se atrevían a hablar a sus espaldas. Al día siguiente, Matthew volvió a pasear por el mercado y finalmente encontró algunas hierbas molidas. Matthew le había prometido al joven que lo ayudaría a curar la enfermedad renal de su padre y esta hierba era el único ingrediente que faltaba. Ahora que obtuvo esta hierba, podría tratarlo. El tercer día. El verdadero punto culminante del mercado. La subasta final. Finalmente comenzó. Crystal había conseguido 2 boletos de primera fila de Orton y llevó a Matthew a la subasta. Sanya y los demás también vinieron. Pero se sentaron en las filas más alejadas del escenario. Cuando vieron a Matthew sentado al frente, se pusieron extremadamente furiosos. Pero no pudieron hacer nada. Pronto comenzó la subasta. Las primeras cosas que se subastaron fueron algunas pinturas preciosas y antigüedades. Mucha gente participó en la subasta y todos los precios comenzaron desde al menos 10 millones. Leonard también estuvo en la subasta y no se molestó con los primeros artículos. Finalmente, un libro estropeado apareció en el escenario y parecía muy viejo. Luego, la introducción del libro apareció en la pantalla grande. El único libro,
3 técnicas de acupuntura de soles reunidos, de la dinastía Han. Que se rumorea que fue escrito por el famoso médico de la dinastía Han, Howard Nixon. El precio comienza desde 30 millones. Leonard abrió inmediatamente los ojos. Su visita a Woodside esta vez se debió al libro 3 técnicas de acupuntura de soles reunidos. La habilidad de acupuntura de los 3 soles reunidos en la que Leonard era experto provino de Howard Nixon. De hecho, Leonard fue considerado descendiente de Howard. Sin embargo, muchas sutilezas de la medicina ancestral se habían perdido cuando se pasó de una generación a la siguiente. Leonard no solía salir de Mightwater, pero vino personalmente a Woodside porque había oído rumores de que el libro Three Gathers and Acupuncture Techniques se vendería en esta subasta. Tan pronto como el subastador terminó de anunciar el precio inicial, Leonard levantó la mano y gritó: 50 millones. Inmediatamente hubo un alboroto entre la audiencia ya que todos se sorprendieron por su oferta. Después de todo, nadie subiría repentinamente el precio tan alto al comienzo de una subasta. Capítulo 663. Otras personas no conocían el valor de la única copia existente de las técnicas de acupuntura de los 3 soles reunidos. De hecho, no había muchas personas que estuvieran dispuestas a ofertar por él. Razón por la cual todos se sorprendieron cuando Leonard ofreció directamente un precio tan alto. Norris, Roman y Richard, que estaban sentados a un lado, se miraron. Al final, ninguno de ellos dijo. Por un lado, no conocían el valor del libro 3 técnicas de acupuntura de soles reunidos. En segundo lugar, Leonard no tenía ningún conflicto de intereses con ellos, por lo que no era necesario que fueran contra Leonard. Era mejor ser un buen amigo. Después de todo, puede ser útil algún día. Al final, Leonard ganó la licitación. Mientras sostenía el libro, Leonard parecía extremadamente emocionado, como si hubiera encontrado un tesoro. Incluso preparó especialmente una caja de antemano y colocó el libro en ella. Posteriormente, la subasta continuó y pronto llegó al último artículo de la subasta. Era el horno de pastillas lo que Matthew quería. Después de que se colocó el horno de píldoras en el escenario, la introducción del artículo fue algo diferente. La introducción en la pantalla mostró que se trataba de un artefacto mágico que poseía un poder extremo que podía protegerse de todo mal. No solo eso. Al estar cerca de este artefacto mágico durante todo el año, la persona también se nutriría del poder dentro del artefacto para lograr efectos que prolongan la vida y una mejor salud. Sentado entre la audiencia, Matthew no pudo evitar sentirse divertido. Esto era solo un horno de pastillas. Pero antes de acercarse a él, Matthew ya podía sentir el poder dentro del horno. La sensación de estar nutrido que se decía en la introducción era, de hecho, el vapor medicinal restante que quedaba del uso anterior. De hecho, podría ayudar a deshacerse de algunas enfermedades. Pero el efecto real no fue tan poderoso como lo describió el subastador. Sin embargo, la multitud estaba llena de emoción. Especialmente los pocos peces gordos en la primera fila. Norris, Roman y Richard abrieron mucho los ojos y miraron fijamente el horno de pastillas en el escenario. Eran algunas de las personas más supersticiosas. Después de todo, las personas que habían hecho muchas cosas malas tendían a sospechar. Razón por la cual siempre estaban buscando artefactos mágicos que pudieran protegerse. Siempre escucharon leyendas sobre poderosos artefactos mágicos. Y algunas personas gastarían mucho dinero para encontrar uno. Ahora que el horno de píldoras estaba en exhibición, naturalmente atrajo mucha atención. De hecho, Norris, Roman y Richard vinieron aquí debido al horno de pastillas. El precio inicial del horno de pastillas fue de 50 millones. Tan pronto como se puso en el escenario, Norris gritó de inmediato: 50 millones. Al escuchar esto,
Richard se burló con desdén antes de levantar la mano y gritar. 60 millones. No importaban los peces gordos de Jersey o los jóvenes maestros de las 10 grandes familias de Stonedale. A todos no les faltaba dinero. Roman frunció los labios y simplemente gritó. 80 millones. El repentino aumento de precio de 20 millones obviamente fue para burlarse de Norris y Richard por ser demasiado mezquinos. Los dos estaban furiosos e inmediatamente subieron el precio. Pronto. El precio subió a 150 millones. Este precio fue ofrecido por Roman. Mientras tanto, Norris y Richard dudaban. Era obvio que estaban calculando si valía la pena gastar más de 100 millones en un horno. Roman, por su parte, estaba triunfante. Esta vez, estaba seguro de que ganaría el horno. Roman se hizo rico gracias a la familia Wayne y los ancianos de la familia Wayne fueron sus mayores patrocinadores. El anciano de la familia Wayne había estado enfermo últimamente. Por lo que Roman quería comprar este horno como regalo para el anciano. Si envío este regalo, el anciano definitivamente quedará impresionado. Cuando eso suceda, la devolución que obtendré definitivamente será de más de 200 millones. Al mismo tiempo, Ambrose parecía tranquilo, pero le sorprendió que el horno pudiera venderse por 150 millones. Justo cuando el subastador estaba a punto de soltar el martillo, escuchó un grito repentino. 160 millones. Las expresiones de todos cambiaron y se volvieron para mirar al postor. La situación estaba clara en este momento, donde solo estos 3 peces gordos estaban compitiendo entre sí. En cuanto a los demás, incluso si tuvieran el dinero, no se atreverían a pujar contra ellos. Por eso se sorprendieron de que alguien en la parte de atrás se atreviera a unirse a la licitación y quisiera ver quién era tan audaz. Ese postor no era otro que Matthew. Capítulo 664. Cuando todos vieron a Matthew, se sorprendieron y comenzaron a preguntarse quién era. Mientras tanto, Ambrose frunció el ceño levemente. Pensó que Matthew era solo el amigo de Crystal. A pesar de que no parecía normal, a Ambrose no le molestaba. Después de todo, nunca antes había oído hablar del nombre de Matthew. Ambrose no esperaba que Matthew fuera lo suficientemente audaz como para apostar con 3 peces gordos en esta situación. En cuanto a Roman, miró a Matthew y no lo reconoció. Sin embargo, no se atrevió a ser descuidado. Roman levantó las manos y dijo: Oye, señor, tengo un uso importante para este artefacto mágico. Si estás dispuesto a dejarlo pasar, te estaré muy agradecido. Fue una muestra de respeto para un pez gordo como Roman hablar con Matthew en un tono tan amistoso. La gente de alrededor estaba envidiosa. Después de todo, que Roman le debiera un favor era mucho. Sin embargo, Matthew negó directamente con la cabeza y dijo: Este artefacto mágico será inútil si lo tomas. Una expresión fría apareció instantáneamente en el rostro de Roman. En tono solemne, preguntó: ¿Eso significa que quieres ir en mi contra? Olvidé preguntarte tu nombre. En ese momento, Herman, que estaba sentado en la última fila, de repente se echó a reír y dijo: Tío Roman, el nombre de ese bastardo es Matthew. Es de Eastcliff y es un yerno residente. Su esposa tiene un herbario y se enganchó con la hija de Joseph Harrison de Eastcliff. Es solo un niño de juguete al que le encanta gastar el dinero de las mujeres. No hay necesidad de tratarlo con respeto. Herman y los demás estaban resentidos con Matthew y habían estado buscando oportunidades para vengarse. No esperaban que Matthew fuera contra un pez gordo. Y esto les dio una oportunidad. Entonces, Herman expuso directamente la identidad de Matthew para que Roman supiera que Matthew era un perdedor. De esa forma, Roman podría darle una lección. Sanya y los demás miraron a Matthew con burla. Incluso si Crystal estaba realmente cerca de Ambrose. Ahora que Matthew provocó a Roman,
Ambrose podría no protegerlo. El rostro de Román se puso hosco. Al principio, pensó que Matthew provenía de una familia poderosa. Pero en cambio, era solo un yerno perdedor que vivía con él. No puedo creer que un hombre como este se atreva a pujar contra mí. Está tratando de buscar la muerte. En ese momento, Román miró a Ambrose y se burló. Señor Arnold, ¿desde cuándo has bajado a este nivel? ¿Cómo puedes dejar entrar a alguien? Nos estás despreciando. ¿O menosprecias a todos tus compañeros amigos aquí? Al escuchar esto, Richard intervino. 160 millones. Es tan rentable ser gigoló hoy en día. Eres realmente bueno gastando el dinero de una mujer. Es realmente la primera vez que veo a una persona tan desvergonzada. La expresión de Ambrose se ensombreció. Si era Crystal quien creaba problemas, definitivamente haría todo lo posible para protegerla. Sin embargo, Matthew no significaba nada para él. Así que, naturalmente, no le importaba. Entonces, hizo un gesto con la mano para indicarle a Orton que echara a Matthew. En ese momento, Leonard se puso de pie de repente. Corriendo hasta Matthew, lo miró con respeto y con voz temblorosa. Dijo: Señor Larson, ¿por qué estás aquí? No sabía que estabas aquí. Si lo hubiera sabido antes, te habría visitado yo mismo. En ese instante, todos se quedaron estupefactos. Leonard era un hombre poderoso. Incluso personas como Román, Richard y Norris tenían que tratarlo con respeto. Después de todo, Leonard tenía una gran reputación y fuertes conexiones con las que nadie en la escena podía competir. Aparte de las familias más grandes de los 6 estados del sur, los ancianos de las familias más grandes de los estados del norte también tenían que tratar a Leonard con cortesía. Los 5 mejores médicos de la nación eran definitivamente figuras importantes sin importar a dónde fueran. Solo habían visto a la gente tratar a Leonard con respeto. Y nunca habían visto a Leonard ser tan respetuoso con los demás. ¿Qué está pasando ahora mismo? ¿Por qué Leonard es tan respetuoso con Matthew? Además, Leonard incluso mencionó haberle hecho una visita a Matthew, lo que demuestra lo bien que piensa de Matthew. ¿Quién es esta persona? Capítulo 665. La expresión de Ambrose cambió instantáneamente e inmediatamente miró a Orton, indicándole que no actuara precipitadamente. Al mismo tiempo, Ambrose se acercó y preguntó: Señor Leonard, ¿tú y Matthew se conocen? Al escuchar esto, Leonard se rió entre dientes y respondió: No solo nos conocemos. El señor Larson originalmente quería decir que Matthew tenía las mejores habilidades médicas que jamás había visto. Sin embargo, recordó que Matthew había dicho que no quería revelar sus habilidades médicas al mundo exterior, razón por la cual cambió sus palabras a tiempo. Señor Larson es un buen amigo mío. Además de eso, él y Billy Newman de Eastcliff también son amigos cercanos. Tan pronto como salió esta declaración, la audiencia estaba alborotada. Román, Richard y Norris se pusieron pálidos. Aunque Herman había comentado que eran más poderosos que Billy, los tres sabían que no eran rival para Billy en absoluto. Matthew es amigo de Billy Newman. Entonces definitivamente tiene derecho a pujar. Ambrose también estaba atónito y no pudo evitar echar otro vistazo a Matthew. ¿Es el novio actual de Crystal realmente tan poderoso? En ese momento, Sanya, que estaba detrás de ellos, dijo ansiosamente: Señor Leonard, lo has confundido con otra persona. Yo conozco a ese hombre. Es solo un yerno residente. Vive en Eastcliff y su familia es extremadamente pobre. También tiene una hermana que casi muere de enfermedad porque no tenían dinero para llevarla al médico. Por 100.000
Se convirtió en un yerno residente y se gana la vida con sanguijuelas de su esposa. ¿Cómo es posible que sea amigo de Billy Newman? Lo has confundido con otra persona. Creo que el hombre del que estás hablando es alguien que se parece a él. Con una expresión fría, Leonard dijo solemnemente: estás diciendo que algo anda mal con mi vista. ¿Cómo puedo no reconocer al señor Larson? Sé de las cosas que dijiste. Sin embargo, el señor Larson y la señorita Cunningham están realmente enamorados. Pase lo que pase, respeto las decisiones del señor Larson. Y respeto su comportamiento aún más. Tan pronto como terminó de hablar, la audiencia volvió a jadear. Matthew es realmente un yerno residente. ¿Por qué Leonard respeta tanto a un yerno que vive en casa? En cuanto a Ambrose, frunció el ceño y se volvió para mirar a Crystal. En ese momento, Crystal estaba mirando a Matthew y su mirada estaba llena de ternura y afecto. Al ver esto, Ambrose se sintió muy molesto. José lo había rescatado. Y él mismo tuvo una hija en sus primeros años que había muerto a manos de sus enemigos. Cuando Joseph lo salvó, Crystal, que resultó tener aproximadamente la misma edad que su hija, estaba con él. Por eso consideraba a Crystal como su propia hija. Esta fue también la razón por la que Orton saludó y trató a Crystal con respeto. Ahora que Crystal encontró a un yerno casado, que también vivía en casa, para ser su novio, se sintió muy infeliz. Podría ser que Matthew engañó a Crystal. Aunque Ambrose estaba desconcertado, no hizo ninguna pregunta. ¿Cómo es amigo del señor Leonard? Por supuesto que es elegible para participar en la subasta. Orton, prepare un asiento para el señor Larson en el escenario, dijo Ambrose en voz baja. Orton inmediatamente instaló un asiento e invitó a Matthew a subir al escenario. Al ver esto, Sanya y los demás quedaron completamente atónitos. Matthew puede estar en pie de igualdad con esos peces gordos. En ese momento, Don de repente se rió entre dientes y dijo: ese cabrón es suicida. Sorprendido, Sanya preguntó: ¿de qué estás hablando? Fue invitado al escenario. ¿Cómo es eso suicida? Don se burló. La subasta actual está en un punto muerto porque todos esos peces gordos quieren el artefacto mágico. En esta situación, ¿cómo crees que se tomará la decisión final sobre la propiedad del artefacto mágico? Sanya respondió: esto es una subasta. Así que, por supuesto, la persona que ofrece el precio más alto obtiene el artículo. Después de escuchar esto, Don negó con la cabeza y se burló. Ese no es el caso. La subasta de Ambrose tiene reglas. Para evitar ofertas maliciosas, si hay un punto muerto en la subasta, usarán otra forma de decidir la propiedad de este artículo. Capítulo 666. Sorprendido, Sanya preguntó: ¿otra forma? ¿De qué otra manera? Don respondió lentamente: peleando en el ring. Al escuchar esto, Sanya se sorprendió. Peleando en el ring. ¿Pero por qué? Esto se puede resolver con una oferta. ¿Por qué quieren pasar por el problema? Don la miró y preguntó: ¿qué sabe una chica como tú? Si Ambrose quiere que su mercado tenga éxito, lo más importante no son las ganancias. En cambio, es para atraer a más clientes. Los que vienen aquí son peces gordos y hombres ricos y no estarán dispuestos a rendirse. Si sigue empujando, el precio de ese artículo se disparará. En pocas palabras, cuando dos peces gordos tienen los ojos puestos en una pintura y ambos no están dispuestos a rendirse, usarán el dinero para luchar entre sí. Como resultado, el precio de la pintura se duplicará en más de 10 veces. No importa quién lo compre al final. Después de que regrese a casa y lo piense,
Sentirá que ha gastado demasiado dinero en algo que no vale la pena. En ese caso, ¿quién volverá a esta subasta? Después de que Hermann escuchó esto, asintió y dijo: ese punto es cierto. Al no permitir que el precio aumente demasiado, las personas que compren los artículos no sentirán que fue una pérdida y volverán en el futuro. Ganar dinero sin ser codicioso es el secreto para tener un negocio exitoso. Después de escuchar sus explicaciones, Sania tuvo una gran comprensión. Luego, preguntó: ¿qué quisiste decir cuando dijiste que tendrían que pelear en el ring? Don se burló. Significa que tienen que ganar compitiendo en fuerza. Si algunos peces gordos quieren lo mismo pero el precio ha alcanzado el precio más alto establecido por Ambrose, estos peces gordos solo pueden ganar compitiendo con la fuerza. Cada grupo enviará a una persona al ring para luchar. En ese caso, la persona que gane naturalmente se sentirá triunfante. En cuanto a los que pierden, no se sentirán convencidos y, después de regresar a casa, encontrarán otro luchador para recuperar su reputación. Como resultado, más y más personas vendrán aquí, y este mercado será cada vez más próspero. Ambrose es realmente un hombre de negocios increíble. Los ojos de Sania se agrandaron. Si Don no le hubiera explicado esto, ella no lo habría pensado. En cuanto a Hermann, había un destello malicioso en sus ojos cuando dijo: se va a poner interesante. Matthew acaba de humillar a Roman hace un momento, por lo que Roman nunca lo dejará ir fácilmente. Además, Matthew fue a unirse a ellos solo y no tiene a nadie a quien enviar al ring. Se dirigió allí solo para avergonzarse a sí mismo. Morin se echó a reír y dijo: oye, ¿crees que ese bastardo entrará él mismo al ring? Si lo hace, será divertido. Hermann, si quiere unirse a la lucha, puedes decirle a Roman que quiero luchar en su nombre. Quiero mutilar ese maldito yo mismo. Hermann sonrió con frialdad y respondió: si eso sucede, te ayudaré a hablar con el tío Roman. Entonces, todos se echaron a reír y miraron a Matthew con burla, como si estuvieran seguros de que a Matthew le iban a dar una lección. Al mismo tiempo, después de que Matthew se sentara con los peces gordos, Roman comenzó a pujar de nuevo. No estaba dispuesto a perder con un yerno que vivía con él. Richard y Norris también se unieron a la subasta nuevamente porque los dos tampoco querían perder ante Matthew. Los cuatro pujaron por un tiempo y el precio pronto alcanzó los 200 millones. En ese momento, Ambrose se puso de pie e hizo un anuncio. Suficiente. Caballero. El artículo ha alcanzado el precio más alto. Parece que no todos ustedes podrán llegar a un acuerdo haciendo una oferta. En ese caso, tendremos que seguir las reglas y competir por fuerza. Roman asintió de inmediato y gritó: deberíamos haber resuelto esto con fuerza hace mucho tiempo. ¿Cómo puedes dejar que cualquiera puje con nosotros? La gente realmente piensa que la subasta de Woodside no tiene reglas. La capacidad de ser un juguete para niños será inútil aquí. Era obvio que sus palabras iban dirigidas a Matthew. Sin embargo, Matthew estaba tranquilo y miró a Roman pero no dijo nada. Mientras tanto, Sania y los demás sonreían con alegría. Este era el momento que habían estado esperando. Capítulo 667. La forma en que Arlo le hablaba a Matthew ya se consideraba educada. En ese momento, Morin, que estaba sentado a la distancia, se burló. Señor Fleming, no hay necesidad de ser tan educado con un tipo como él. Ese hijo de puta roba es un perdedor que se burla de las mujeres. Por lo que es el mejor para engañar a la gente. He conocido a mucha gente como él. Son realmente buenos con las palabras. Si realmente lo dejas entrar al ring, ¿no será eso un suicidio? Tan pronto como Morin hizo este comentario, la audiencia instantáneamente se echó a reír. No importa qué.
Mucha gente todavía miraba a Matthew con desdén debido a su identidad como yerno residente. Por eso, el consejo de Matthew no convenció a la audiencia. Eres un perdedor inútil. ¿Qué calificaciones tienes para asesorar a las personas? Crystal se enfureció. Señalando a Maureen. Gritó. ¿Qué acabas de decir? ¿Crees que tienes derecho a hablar? No te dije que te mataría si te volvía a ver. Tienes un deseo de muerte. Matthew. Ignóralo. Al escuchar esto, Herman dijo lentamente. Señorita Harrison. Permítame darle un consejo. Los juguetes de niño no tienen conciencia. Eres una dama de una familia de reputación. Pero un niño de juguete como él te engaña y usas el dinero de tu familia en él. Si se supiera de esto, no solo se avergonzará usted, sino que su familia también se avergonzará. ¿Por qué los pone en esa posición? La audiencia inició una acalorada discusión e incluso Ambrose miró profundamente a Crystal. En su opinión, Matthew era un hombre casado y estaba mal que estuviera con Crystal. Razón por la cual no habló por Crystal esta vez. Crystal se sonrojó de vergüenza y rugió airadamente. Ese es mi asunto personal y no tienes derecho a interferir. Déjame decir esto una vez más. Matthew no es un perdedor y no se deshace de las mujeres. Bastardos como tú no tienen derecho a juzgarlo. Herman se burló. Señorita Harrison. Las mujeres enamoradas son todas idiotas. Entiendo tus sentimientos. Pero aún espero que puedas calmarte y pensar en ello. La gente de los alrededores también empezó a hablar. ¿Por qué la nieta de Joseph Harrison es tan estúpida? Ella sabe claramente que Matthew es un perdedor que vive del dinero de las mujeres. Pero todavía quiere estar con él. Le pasa algo en el cerebro. Lo más importante es que ese bastardo ni siquiera se ha divorciado todavía. Tiene esposa. Pero todavía se engancha con Crystal Harrison. Ese hombre es repugnante. Tisk. Realmente hay muchos tipos diferentes de personas en este mundo. Mirar un pedazo de basura humana como él me da ganas de vomitar. Roman miró de reojo a Matthew y dijo. Oye. Si no tienes la fuerza. Avísame. Si no envía a nadie a pelear en el ring. Perderá el derecho a ofertar. Estas son las reglas de Woodside. Eres solo un perdedor. No una mujer. Así que. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? No eres un hombre de verdad. Matthew suspiró y dijo. Realmente no quiero pelear contigo. Pero debo tener este artefacto mágico. Así que lo siento. Con eso. Bajo los ojos de la audiencia. Matthew entró lentamente en el ring. Al ver esto, Crystal inmediatamente comenzó a preocuparse. Aunque sabía que Matthew era experto en artes marciales. Arlo, que estaba en el ring, era un famoso maestro de artes marciales. Con la fuerza de Matthew, ¿cómo puede luchar contra Arlo? Además, lo más importante es que de acuerdo con las reglas de Woodside, una vez que el luchador entra al ring, el luchador tiene que ser responsable de su propia vida o muerte. Roman y los demás estaban bastante descontentos con la decisión de Matthew. Si luchara en persona, Arlo realmente podría matarlo a golpes. Matthew. Por favor. No te vayas. Padrino. Envía a alguien a luchar en nombre de Matthew. Te lo ruego. Crystal gritó ansiosamente. Al escuchar esto, hubo un alboroto instantáneo entre la audiencia. Crystal realmente se ha enamorado tan locamente de él. Una expresión fría apareció en el rostro de Ambrose y se sintió aún más molesto con Matthew. Las reglas son reglas y no puedo cambiarlas. Si no tienes la fuerza, no vengas a Woodside. No todo el mundo está calificado para participar en la subasta de Woodside. Ambrose dijo con frialdad. Capítulo 668. Después de escuchar las palabras de Matthew, Herman y los demás,
que estaban sentados a cierta distancia, soltaron una carcajada. Al principio, les preocupaba que Ambrose ayudara a Matthew. Sin embargo, en ese momento, parecía que Ambrose trataba a Matthew con desdén. Al ver esto, sabían que no tenían nada que temer. Oye, chico lindo, no hay necesidad de estar tan desesperado. No es agradable vivir de las mujeres. Señor Fleming, tenga piedad y no le haga daño en la cara. Él depende de su cara para ganarse la vida después de todo. Entre las risas, Matthew se acercó a Arlo. En ese momento, Crystal estaba extremadamente preocupada. Matthew, no luches con él. Es solo un artefacto mágico. Te lo compraré. Incluso si eso significa que tengo que buscarlo por todo el país. No los escuches. Están tratando deliberadamente de provocarte. Matthew le hizo un gesto con la mano antes de mirar a Arlo con calma y decir: te aconsejo que no hagas todo lo posible. Al escuchar esto, la expresión de Arlo se volvió fría. La actitud de Matthew le hizo sentir como si lo despreciaran. No existe tal cosa como no hacer todo lo posible con el puño de intención de forma. Si aún puedes pararte después de un golpe mío, te consideraré el ganador. Entonces, Arlo rugió mientras doblaba ligeramente su cuerpo. Curvó su mano derecha en un puño y la colocó junto a su cintura. Inmediatamente después, levantó la pierna derecha y dio medio paso hacia adelante. Su pie derecho aterrizó con fuerza en el suelo y el anillo tembló como si un terremoto acabara de golpearlos. Mientras extendía su pie derecho, Arlo golpeó su puño derecho con fuerza y apuntó al pecho de Matthew antes de cargar contra él como un rayo. Da medio paso antes de atacar al oponente con golpes. Lanza golpes rápidos como un carcaj de flechas que se disparan al mismo tiempo que derrotarán al oponente en un instante. Golpea con los pies como una tormenta eléctrica y golpea con golpes que sean lo suficientemente fuertes como para hacer un agujero en el cielo. Una vez hubo un maestro del puño de intención de forma que derrotó a todos sus oponentes en un medio paso. Y demostró lo poderosa que era esta habilidad. El pisotón de Arlo en este momento fue suficiente para asustar a innumerables personas en la escena. Sin mencionar el poder amenazante de su golpe. Al ver esto, Matthew frunció el ceño ligeramente. Arlo está decidido a matarme. Si ese puñetazo está dirigido a mi cintura, solo me lastimaré. Sin embargo, si apunta a mi pecho y golpea mi corazón, el poder de su golpe es suficiente para matar directamente a alguien. Capítulo 669. Al principio, Matthew planeó esquivar el ataque de Arlo. Pero al ver que los ataques de Arlo venían a por él ferozmente, Matthew cambió de opinión. ¿Cómo podía permitirle hacer algo así? Matthew levantó su mano izquierda y la barrió por el aire, bloqueando directamente los ataques de Arlo. Inmediatamente después, Matthew cerró su mano derecha en un puño y golpeó a Arlo en el pecho. Después de que el puñetazo de Arlo fue detenido, él mismo se sorprendió. Este primer ataque había agotado todas sus fuerzas. Incluso si se encontrara con un oponente que fuera más fuerte que él, solo podrían esquivarlo y no podrían bloquear el golpe. Sin embargo, Matthew había bloqueado tranquila y fácilmente su puñetazo. ¿Qué tan aterradora es la fuerza de Matthew? Además, después de que el puñetazo de Arlo fue bloqueado, el centro de su cuerpo quedó expuesto. Por eso no tuvo tiempo de esquivar el puñetazo de Matthew. Al ver que este puñetazo estaba a punto de golpear su pecho, Arlo se puso completamente pálido. Si me golpea con este puñetazo, probablemente resulte gravemente herido. Sin embargo, justo cuando este golpe estaba a una pulgada de su pecho, Matthew se detuvo de repente. Al ver esto, Arlo no pudo evitar sentirse conmocionado. Matthew se detendrá ahora que ha demostrado su punto. Justo cuando estaba a punto de hablar, Matthew reanudó su movimiento.
Un puñetazo estalló a 1 pulgada y golpeó a Arlo directamente en el pecho. Arlo sintió como si hubiera sido golpeado por un martillo pesado y voló a través del ring, golpeando el borde del ring con tanta fuerza que rompió la estaca de madera en dos. Hubo un alboroto instantáneo porque nadie había esperado que Matthew derrotara a Arlo tan fácilmente. Además, no podían creer que el único golpe de Matthew tuviera tanta fuerza. Entonces, Arlo se puso de pie con fuerza y con voz temblorosa. Preguntó: ¿Ese Wing Chun era boxeo? Matthew asintió lentamente en respuesta. Arlo todavía quería hablar. Pero cuando abrió la boca, escupió una bocanada de sangre. Luego, su cuerpo quedó flácido y se desplomó en el suelo, incapaz de levantarse más. Matthew se acercó a él y lo miró con calma cuando dijo: Te dije que no hicieras todo lo posible. Pero no estabas dispuesto a escuchar. Todo esto es culpa tuya. Ahora que te he lastimado tanto que no podrás volver a pelear. Admites la derrota. Capítulo 670. Con un rostro tan pálido como una sábana, Arlo brotó más sangre. Apenas podía asentir mientras decía con voz temblorosa: Admito la derrota desde el fondo de mi corazón. Era raro que un practicante de artes marciales se rindiera de esa manera incluso si era derrotado. Arlo debe haber admitido genuinamente la derrota. Matthew ni siquiera le echó un vistazo y se limitó a mirar a Román. Ahora, ¿todavía quieres este artefacto mágico? Absolutamente sorprendido, Román lo miró boquiabierto. Arlo era un experto que tomó prestado de la familia Wayne para competir por ese artefacto mágico. Inesperadamente, incluso el experto de esa familia fue conquistado por Matthew de un puñetazo. En esta situación, ¿cómo podría calificar para competir contra Matthew? Por lo tanto, Román inclinó la cabeza abatido y negó con la cabeza. Entonces, Matthew desvió la mirada hacia el lado donde estaban Richard y Norris. El rostro de Norris estaba espantosamente pálido porque sabía que no era rival para Matthew en absoluto, ya que el practicante marcial que trajo era incluso más débil que Arlo. Por otro lado, Richard se burló y dijo con altivez: ¿Por qué debería tener miedo de un simple Wing Chun Boxing? Hoy te mostraré la habilidad de artes marciales más fuerte en el ring. Ya que estoy aquí hoy, no pienses en conseguir este artefacto mágico. Después de eso, un hombre musculoso apareció junto a Richard. Ese hombre tenía 20 y tantos años, pero su piel era oscura, por lo que parecía bastante mayor. Sin embargo, todo su cuerpo estaba blindado con músculos y tenía un gran Buda tatuado en la espalda. Se subió al ring. Luego las manos se presionaron una contra la otra en un gesto de oración. Luego, se arrodilló en el suelo, aparentemente rezando. La multitud debajo del ring tampoco pudo hacer ni cara ni cruz en esta situación. Mientras tanto, Morin abrió mucho los ojos en estado de shock. ¿No es eso boxeo tailandés? ¡Oh Dios! Richard contrató a un boxeador tailandés para competir. El boxeo tailandés infligirá terribles bajas, especialmente en este tipo de pelea que no tiene reglas. El daño será ilimitado. Bueno, esto es interesante. Matthew seguramente será derrotado esta vez. Herman y los demás estaban asombrados por Matthew hace un momento. Al mismo tiempo, el miedo se apoderó de sus rostros porque estaban aterrorizados por la habilidad de Matthew. Pero cuando escucharon las palabras de Morin, inmediatamente se emocionaron. Especialmente Sanya, cuyos ojos se iluminaron de inmediato. En realidad, este boxeador tailandés pelea mejor que Arlo. Morin se burló. Por supuesto. El boxeo tailandés es conocido como el tipo de boxeo más peligroso del mundo. El puño de intención de forma de Arlo no es más que llamativo. Este tipo de persona solo puede engañar a los legos. Pero en el ring, no es nada comparado con los boxeadores reales. Herman preguntó con perplejidad.
No dijiste que Arlo era fuerte hace un momento. Avergonzado. Morin negó con la cabeza mientras respondía. No he terminado mi oración antes. Mi maestro lo respeta porque es un estudiante de último año. Pero tener un rango más alto no significa que sea fuerte. Además, ya no es joven. Así que ¿por qué sería importante que Matthew derrotara a alguien unas décadas mayor que él? Por el contrario. Este boxeador tailandés está en su mejor edad para pelear. Donde su resistencia, habilidades y salud están en su punto máximo. Arlo no se puede comparar con él. Herman finalmente entendió y sus ojos se iluminaron. ¿Significa que Matthew está muerto esta vez? Morin asintió con aire de suficiencia. Mientras tanto, muchos de los espectadores reconocieron al boxeador tailandés también y se sorprendieron. Incluso Ambrose respiró hondo mientras recordaba a los boxeadores tailandeses que entraron en su ring en el pasado. Que tenían habilidades aterradoras y aniquilaron a todos sus oponentes. Para su sorpresa, Richard trajo hoy a otro boxeador tailandés. Al escuchar la discusión de la multitud, Richard se rió con aire de suficiencia mientras decía: permítanme presentarles a Kal Chase, el rey del boxeo tailandés. Debido a competir en los anillos clandestinos, ha sido suspendido de las competiciones. Pero es mucho más fuerte que el actual rey del boxeo tailandés, que fue derrotado por Kal en sus 7 combates. Por lo tanto, Kal es el verdadero rey. La multitud estalló en un alboroto nuevamente, emocionada de presenciar la próxima batalla con un concursante tan aterrador. Por otro lado, Crystal parecía ansiosa. Señor Arnold, ¿es el boxeador tailandés realmente tan fuerte? Capítulo 671. Ambrose no le respondió. En cambio, Orton dijo en voz baja: es extremadamente aterrador. El boxeo tailandés es cruel por naturaleza y cada movimiento es despiadado. Por lo tanto, la muerte es común en el ring con los boxeadores tailandeses. Crystal comenzó a entrar en pánico. Señor Arnold, ¿hay alguna forma de detener la batalla? ¿Por qué no los persuades para que le den ese artefacto mágico a Matthew? Lo pagaremos sin importar cuánto cueste. Ambrose negó con la cabeza. Reglas son reglas. Crystal es responsable de su propia vida una vez que sube al ring. Si está demasiado débil para salir del ring, eso es lo que se merece. Si puede sobrevivir, naturalmente se ganará nuestro respeto. El rostro de Crystal se puso terriblemente pálido de inmediato mientras la preocupación por Matthew la devoraba. Mientras tanto, Kal había terminado su oración. Luego se puso de pie y miró a Matthew con su mirada ardiente. De repente, dejó escapar un rugido y cargó ferozmente hacia Matthew. A una distancia de 2 metros de Matthew, se levantó de un salto y apuntó con el codo derecho a la cabeza de Matthew. Ese fue un ataque poderoso y horrible. Entre las técnicas de boxeo tailandés, un golpe con el codo era el ataque más aterrador, especialmente cuando estaba dirigido a la cabeza. En casos leves, el oponente estaría en coma, mientras que en casos severos, el oponente sufriría daño cerebral y se retrasaría, o incluso moriría en el acto. Kal miró a Matthew por completo. A sus ojos, las artes marciales que practicaba Matthew eran débiles y llamativas. Desde que llegó a Kata, había luchado con algunos grandes maestros de artes marciales, pero siempre los aniquilaba en cuestión de segundos. Por lo tanto, desdeñó a Matthew a pesar de que derrotó a Arlo, y lo expresó usando un ataque mortal como su primer movimiento. Quería matar a Matthew con solo un golpe para que su prestigio y estatus ascendieran. Al ver eso, el rostro de Matthew se puso helado, pensando que Kal no era diferente de Arlo con un ataque tan feroz. Luego, dio un paso atrás y esquivó ese ataque antes de preguntar solemnemente mientras fruncía las cejas:
¿Por qué viniste a mí con un ataque tan mortal cuando no hay rencores entre nosotros? Cal entendió el lenguaje de Matthew, por lo que se rió con arrogancia y respondió: una vez que entremos al ring, somos enemigos jurados. Deja de decir tonterías ahora. Si puedes, mátame o te matarán. Matthew dijo: solo estoy aquí por el artefacto mágico y no para matar. ¿Por qué no luchamos sin causar bajas? Cal se rió salvajemente. Ustedes son simplemente pretenciosos, que tratan de hacerse impresionantes cuando la verdad es que son débiles. No quieres víctimas. No tienes miedo de morir. Realmente estás a la altura de tu nombre de cobarde. Una vez que dijo eso, la multitud se quedó sin aliento porque Cal estaba siendo demasiado arrogante. Con una cara helada, Matthew dijo: parece que estás decidido a luchar conmigo hasta el final. Bien. Tomaré tu humilde vida hoy. Cal se rió histéricamente. Tú. Deja de soñar y muérete ahora. Con un rugido, Cal levantó el pie y lo lanzó hacia Matthew. Sin embargo, Matthew lo esquivó para que el pie de Cal golpeara el poste de madera en el borde del ring. De inmediato, el poste de madera se partió en dos y la multitud exclamó en estado de shock. Ese poste de madera era grueso, lo que los llevó a preguntarse cuánta fuerza había ejercido Cal con su pie. Por otro lado, Richard parecía presumido porque la actuación de Cal no lo decepcionó. Después de que Cal falló un golpe, se dio la vuelta y lanzó otro golpe con el codo, apuntando directamente a la cabeza de Matthew. Inesperadamente, Matthew detuvo su ataque sin ayuda de nadie en el aire. Al segundo siguiente, Matthew dobló ligeramente su cuerpo mientras golpeaba el suelo con el pie derecho, rozando el talón contra la superficie del suelo. De inmediato, sonó un sonido ensordecedor. Entonces, Matthew salió disparado como una bala y cargó contra Cal. Cal fue tomado por sorpresa y no pudo esquivarlo, y el hombro de Matthew lo golpeó justo en el pecho. En ese momento, Cal sintió como si lo hubiera atropellado un camión a toda velocidad. Voló hacia atrás y rompió la cuerda en el borde del ring. Aterrizó en el suelo con fuerza y no se detuvo hasta que se deslizó a más de 10 metros de distancia. Esta vez, toda la escena se hundió en un silencio mortal. Después de mucho tiempo, un grito rompió el silencio. Cal está muerto. Capítulo 672. Ese grito hizo que todos volvieran a sus sentidos. Richard gritó ansiosamente: ¿cómo es eso posible? Los boxeadores tailandeses tienen una tolerancia increíble a los golpes. Así que, ¿cómo iba a morir tan fácilmente? Mientras tanto, Orton había corrido hacia Cal. Miró a Cal, que estaba tirado en el suelo con sangre brotando de todas sus aberturas. Y después de examinarlo, su expresión cambió. Señor Arnold, está realmente muerto. Todos sus huesos están rotos y sus órganos probablemente estén rotos. De lo contrario, no estaría sangrando por todas sus aberturas, exclamó Orton. De inmediato, la multitud se volvió aún más turbulenta. Antes, cuando alguien dijo que Cal estaba muerto, no estaban convencidos. Pero después de que Orton examinó personalmente a Cal, se confirmó su muerte. Todos miraron a Matthew, que estaba de pie en el ring, en estado de shock. ¿Quién hubiera esperado que alguien tan común como Matthew tuviera una fuerza tan aterradora? Debajo del ring, tanto Roman como Arlo palidecieron de miedo. Especialmente Arlo. Finalmente entendió que Matthew había sido misericordioso con él durante la pelea anterior. De lo contrario, todos sus huesos se habrían hecho añicos. La luz brilló en los ojos de Ambrose mientras miraba a Matthew con sorpresa. Solo exclamó suavemente después de un rato: el golpe de la montaña de los 8 puños. ¿Cómo entrenó este joven tanto en el boxeo Wing Chun como en los 8 puños?
Por otro lado, Crystal estaba encantada y preguntó emocionada: «Señor Arnold, ganó Matthew. La pelea ha terminado». «No es así. Así que este artefacto mágico ahora pertenece a Matthew, ¿verdad?». Ambrose asintió lentamente. Esa era la regla en Woodside, donde el ganador nacería en el ring. Nadie podía oponerse al ganador. Aunque Norris no luchó, no podía agradecer lo suficiente a su estrella de la suerte en este momento. Tuvo la suerte de que ninguno de su equipo hubiera subido al ring. De lo contrario, habrían perdido la vida. Además, parecía que Matthew no era ordinario en absoluto y deberían evitar ofenderlo por su propio bien. En cuanto a Sanya y los demás, que estaban lejos, estaban completamente estupefactos. Antes de esto, estaban tan seguros de que Matthew estaría muerto. Pero para su sorpresa, las cosas tomaron un giro inesperado. Temblando, Herman preguntó: «Sé cómo es posible. ¿Cómo puede matar a una persona con solo un golpe? Esto debe ser una trampa». Don arremetió: «Eres estúpido. ¿Quién sacrificaría su vida por un montaje? ¿No viste cómo se rompió la cuerda alrededor del anillo cuando Cal salió volando? Además, no solo voló más de 10 metros hacia atrás, sino que incluso se deslizó hasta el suelo. Ese impacto es aún más aterrador que ser atropellado por un camión». Sanya miró a Morin. ¿Puede un humano hacer eso? En este momento, Morin estaba a punto de derretirse. «Eso es imposible». «¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede una persona nacer otra persona tan lejos?» Honestamente, no había escuchado nada como esto antes. Incluso Taites no puede hacer eso. De inmediato, Sanya se hundió en el silencio mientras finalmente se dio cuenta de que Matthew realmente no era un hombre común. Al final, nadie más se atrevió a entrar al ring. Naturalmente, el horno de pastillas ahora le pertenecía a Matthew. Después de que terminó la subasta, Crystal corrió alegremente hacia Matthew y lo abrazó con fuerza. Matthew no podía detenerla, así que solo podía permitir que se aferrara a él. Después de todo, acababa de morir aterrorizada. Poco tiempo después, Orton encontró a Matthew y le pidió que hiciera el pago. Cuando Matthew fue a la parte de atrás, vio a Ambrose sentado en la sala de estar. A su lado había un hombre gordo y sonriente, que parecía un Buda risueño. Tan pronto como Ambrose notó a Matthew, le mostró respeto por primera vez y se puso de pie para saludarlo. «Matthew, tu mountain streak anterior fue extremadamente impresionante». Con una leve sonrisa, Matthew asintió y le devolvió los saludos a Ambrose. Entonces, Ambrose le presentó al gordo a Matthew. «Este es Tim Olsen, también conocido como Fatty. Es el vendedor del artefacto mágico. Nuestra última oferta fue de 190 millones. Pero Fatty quiere hacerse amigo de ti. Así que dice que solo debes pagarle 150 millones. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like, suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.